El primer capítulo del libro La Buena Vida, que está escrito por Iñaki Ábalos, relata sobre la casa Zaratustra y plantea durante el capítulo la intención real y el recorrido sobre una propuesta arquitectónica que fue realizada por el arquitecto Mies, que trata sobre la casa patio, que llama muchísimo la atención y sobre todo ha despertado la imaginación de los arquitectos por la manera en cómo Mies salió de todos esos paradigmas arquitectónicos de la época para estudiar de manera experimental la creación de un sistema en el que intenta materializar su pensamiento y propone varios modelos de casas, planteando una vivienda que por lo que se ve y por lo que relata el autor es de clase alta con la intención de individualizar el sujeto, proponiéndola como un objeto precioso, un objeto único y que no está pensada para ser repetida ni compartida. Nosotros, como futuros arquitectos, debemos ver el paisaje cultural como una imagen que engloba muchos conceptos al mismo tiempo, ya sean artísticos, aspectos sociales, aspectos psicológicos, filosóficos, económicos. Entonces, asociando este concepto con las características antes mencionadas por el arquitecto Mies, realmente lo que intenta es llegar a la esencia de la arquitectura a partir de la purificación de los elementos, viendo la cultura objetual ante todo como cultura social y material, dándole sobre todo gran relevancia a la teoría del habitar y sobre todo entender el espacio arquitectónico desde el punto de vista de cómo se habita, cómo se vive y sus diferentes posiciones filosóficas. Y todo esto es lo que realmente hace interesante y útil el capítulo para nuestra formación como arquitectos, que nos ayudará para la creación de una buena metodología a la hora de diseñar, viendo más allá que no solo ideas arquetípicas, no de casa, sino de las formas de habitar. Las obras arquitectónicas como proyectos de construcción de edificios crean espacios adecuados en función a las necesidades de la vida humana, en las que son indispensables las cualidades de utilidad, cualidades de estabilidad y las cualidades estéticas. Estas son el resultado de una serie de factores que influyeron en la formación, tales como lo son los aspectos económicos de la sociedad, la misma sociedad, las ideologías, los aspectos políticos, los estéticos, los urbanos y los tecnológicos de ese tiempo, por lo que no se reducen los objetos arquitectónicos que permanecen en el tiempo. Son hechos y documentos que forman parte del acontecimiento histórico, al haberse producido por una sociedad en un momento determinado de dicha línea. Además, con la obra arquitectónica se proporciona información respecto a los materiales, a las técnicas y a los sistemas constructivos que fueron y son empleados en cualquier época dependiendo de cada tipo de arquitectura, ayudándonos así a diferenciarlos entre los diferentes tipos de edificación que fueron construidas a través del tiempo. Para validar las edificaciones como un documento histórico, se debe de considerar el estudio del contexto y de los aspectos sociales, los aspectos económicos, ideológicos, urbanos, geográficos, jurídicos, políticos y hasta los aspectos psicológicos, siendo esto lo que conforma el paisaje cultural reflejado en el tiempo de la construcción de dicha edificación. Las edificaciones emanan tanta información debido a que son los testigos, que a lo largo del tiempo se mantiene, obteniendo la misma información del dicho paisaje cultural, para así entender un poco de lo que fue en su momento la construcción y así transportarnos en la época y gracias a sus materiales y a sus técnicas empleadas entender un poco más lo que fue el tipo de construcción. Continuando hablando un poco sobre los materiales que caracterizan la época y que hacen que las obras arquitectónicas hablen por sí solas y transmitan el paisaje cultural del tiempo en el que fueron construidos. En el caso del arquitecto Mies, con la casa patio, no se adentra completamente a lo que eran las tendencias arquitectónicas del momento de su construcción, este, pero si asociamos el modelo de vivienda planteado por Mies dentro de los límites de la vivienda vernacular postindustrial que relata Rapoport en la primera lectura que hicimos, uno de los elementos que se adentra a esos límites es la originalidad y la manera en cómo la vivienda está proyectada, siendo un proyecto diseñado específicamente para la zona urbana y jamás para un sitio en el campo.
Y bueno, como dije anteriormente, Mis no se regía por los materiales de la moda, sí emplea materiales avanzados de la actualidad, pero predomina indiscutiblemente los más tradicionales. Y además eliminó por completo el pensamiento de crear un proyecto para que sea habitado por un núcleo familiar como tal, y es más un proyecto completamente individual, ajeno a las tendencias del momento. Y por esa razón creó su propio concepto de diseño. El jardín trasciende el paisaje cultural de un modo más profundo y complejo a la experiencia humana. Y a su vez, que trasciende la experiencia humana también las necesidades de la utilidad. Las casas patio son un jardín en sentido alegórico, como la arquitectura del paisaje, como una forma refinada de la vida humana. Las casas patio de Mies responden a una pregunta que no está medida por la prevalencia del dominio de la economía en su momento, ni por la orientación instrumental. Se trata de una lectura de la modernidad. Es una forma análoga o diferente de las casas patios de Mies, subvierte en las preocupaciones dominantes del momento en el que fue desarrollado este proyecto. Ábalos, en su preciso y sofisticado análisis, da cuenta de que la pregunta detrás de este proyecto tanto la pregunta como la respuesta son de manera muy individual.